Bueno, pues esto es la sección extra de Global Sensation, por si alguien se quedó con ganas de más economía todavía en el día de hoy. Seguimos aquí con nuestro invitado, Guillermo Fajardo, que es analista financiero, consultor económico financiero, asesor financiero certificado, máster en derivados e inversiones alternativas. Y nos ha metido un poco de miedo en el podcast normal, en el regular. Entonces, ahora la pregunta que hay ahora mismo un debate muy, muy interesante porque es muy tonto, porque están muy claras las posiciones que tiene cada uno dentro de él. Es The Great Resignation. La gente no quiere trabajar. Entonces hay muchísimos puestos de trabajo, sobre todo puestos de sueldo mínimo, que no se están cubriendo. Y los trabajadores dicen que es porque las condiciones son demasiado malas y que para ir a arriesgar su vida, para conseguir muy poco dinero, pues que no les cunde. Y los empresarios dicen que es pues que la gente es muy vaga y que no quiere trabajar. Entonces, esto tiene mucho que ver con la inflación y Sí. tiene mucho que ver con el desempleo, porque si la gente no quiere trabajar, esto tiene un efecto inflacionario Bueno, si la o gente no, deflacionario. claro, si la gente no quiere trabajar, en principio, ceteris paribus, ¿no? Sería un efecto deflacionario, Deflacionario. porque va a haber gente que va a elegir como apretarse un poco el cinturón antes que aceptar un trabajo en un lugar que no quiere o que no le merece la pena. Aunque también cabría preguntarse, ¿una persona que está trabajando para subsistir está contribuyendo realmente a la inflación? Es decir, podríamos entender que una persona que está trabajando para cubrir sus necesidades mínimas va a contribuir mucho, mucho a la inflación, no tiene mucho sentido. Quien va a contribuir más, ¿no? Si tenemos que repartirlo, va a ser quien más consuma y quien más consuma proporcionalmente. Entonces, las personas que Ujú. están en situación de subsistencia realmente no contribuyen demasiado, tampoco restan, pero no contribuyen demasiado a los efectos inflacionarios. ¿Qué pasa? Que es que Estados Unidos, yo es que la verdad hay muchas cosas de Estados Unidos que no creo que sea capaz de entender nunca jamás, pero las medidas, ¿te acuerdas cuando comentábamos antes que las empresas suelen tener una ventaja porque ellos suben los precios de sus productos antes de que se Ujú. produzca el alza en los salarios? Pues claro, aquí tienes Sí. la paradoja de que en Estados Unidos no es que haya un delay temporal, es que directamente te dicen, no, no te los voy a subir y punto, y buena suerte. Esto no tiene mucho sentido y es un ejemplo muy directo de un aspecto de oferta y demanda, pero del tirón. Tú quieres ofrecer menos de lo que sería el punto de equilibrio, pues te enfrentas simplemente a una escasez. Sí, me sorprende mucho que los americanos, que son tan férreos defensores de una línea de oferta y una de demanda y tira para casa, no vean esto tan directo, ¿no? Que dentro de su aspecto ideológico sería como la primerísima explicación que te debería venir. Si nadie quiere Claro. trabajar para ti ese salario, pues es que estás ofreciendo poco, no tiene mucho más misterio. Pero también aquí hay un No aspecto tiene muy mucho misterio. importante social, de psicología social, de prioridades sociales. Es decir, en la mentalidad americana sí que pues es mucho más mentalidad de tiburón, no sé qué, sacrifícate, si te tienes que quedar trabajando más horas para tu jefe porque la empresa mola o porque en el futuro te lo van a reconocer. Hay como una narrativa ahí detrás que cada sociedad tiene su propia narrativa y la americana era muy de sacrificio en pos de la empresa para que todo vaya bien y porque tu sacrificio será reconocido en última instancia por alguien, supongo. Y el caso es que el coronavirus no solamente ha supuesto una ruptura de inercia, que muchas veces la gente se ve atascada en ciertas inercias, sino que una reevaluación de prioridades. En España ha muerto lo que se podríamos considerar bastante gente, pero en Estados Unidos la cantidad de gente que ha caído es una locura. Entonces es muy fácil que casi cualquier persona, sobre todo aquellos que peor económicamente estaban, hayan visto caer a gente cercana, familiares y demás, y esto les Ujú. haya supuesto un
una Cambio de llamada. chip. Sí, 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 una llamada, un despertar en el sentido de, oye, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí en Nueva York o en no sé dónde, trabajando hasta las tantas para pagarme el piso si puedo sobrevivir, para luego no poder ir a ver a mi familia y que cuando, con la idea de a lo mejor retirarme cuando sea tercera edad, irme de vacaciones, cuando he visto que es probable que ni siquiera llegue la tercera edad? Porque si te viene un cisne negro o algo completamente que no podías esperar, te lo cambie todo. Entonces mucha gente yo creo que ha puesto en valor eso. Y me extraña muchísimo que los propios empresarios americanos no lo hagan, la verdad. Que no estén viendo las consecuencias de su propia Claro, teoría, de efectivamente, porque oferta y sí, demanda. sí, Ofreces menos es que de lo que se demanda. es como el núcleo de la cosmovisión americana, así que no entiendo cómo algo tan directo. Y sin embargo, como es una cuestión no tanto de, o sea, al final es que te das cuenta de que no tiene tanto que ver con un modelo filosófico como de un modelo ideológico y un modelo de relación entre el capital y Sí, y sí. los trabajadores. Entonces, yo he oído a periodistas y a políticos estadounidenses hablar de cómo sí, de cómo crear ese contexto de escasez entre la gente, de decir, te obligo a trabajar por ley Sí. o te mato de hambre por ley. Y así es, y esa es su forma de solucionar la curva de la oferta y la demanda Está viendo y verdaderas decir, ya está, ya paradojas. dejáis de ser vagos. No sé si has O sea, visto, por ejemplo, hace poco noticias de estados o unidades más pequeñas proponiendo bajar la edad legal en la que pueden trabajar los niños. ¡ah! Claro, porque los niños pueden trabajar más barato, supuestamente. Claro, Eso dicen, sí, sí, sí. es una maravilla. O, por ejemplo, el artículo que te he comentado antes de Forbes, que directamente le hablaba a los trabajadores diciendo, oye, que la inflación sea la más alta en 40 años no significa que te tengan que subir el sueldo. En plan, Pues según yo sí. claro, o sea, pues a lo mejor no significa, pero a mí me parecería lo suyo. Entonces, que haya esta diferencia tan grande entre, pues eso, literalmente oferta y demanda, y que no se esté atendiendo, pues habla mucho de lo que tú decías, que más allá de un modelo económico, filosófico, parece un modelo de estructura de jerarquía. Sí. De tú eres el empleado y tú te tienes que someter. Y tú tienes que sacrificarte y tú tienes que decidir sí o sí entre morirte de hambre o morirte de coronavirus. Sí, Y no hay una tercera opción que sea mudarte a un sitio más barato y tener una vida sencilla claro. y vender zapatos en lugar de trabajar en el subway en Nueva York. Y esto tiene otra vertiente también un poco curiosa. ¿Recuerda lo que comentábamos antes de cómo algunas grandes cadenas aceptaban comerse pérdidas o, bueno, menores beneficios en sus productos y no Ujú, trasladar la inflación como manera de ganar cuota de mercado, ¿no? Ganarle a las pequeñas tiendas, a lo demás? Pues ujú. de una manera análoga, esto lo está haciendo en Estados Unidos también Amazon y empresas como esta. Cuando tú ves a Amazon y a empresas defendiendo el salario mínimo de $15 y cosas por el estilo, no lo están haciendo realmente porque sean buena gente o porque eh, sea una campaña de ganar como buena cara delante de los americanos. Es porque han hecho cálculos y entre las reservas que tienen y todo lo demás saben que ellos se pueden permitir pagar unas cantidades que a lo mejor otros negocios no pueden y que a la larga algo que podría parecer paradójico como subir el salario a todos tus empleados puede conllevar que ellos terminen con más cuota de mercado, porque son los únicos que se pueden permitir ese nivel. O sea, es una forma de concentración oligopolística. Sí, y tampoco es nueva, ¿eh? O sea, esto ya lo hizo Ford en su tiempo. ¿Qué? Sí, ¿Ford sí, hizo eso? sí, sí, Ford, o sea, Ford, por ejemplo, cuando empezó a instaurar la semana de trabajo de 5 días en lugar de 6 días, no lo hizo por la Eso bondad. eso no lo hizo en México. Ford, No, ven no. aquí también.
Pues cuando lo hizo, no lo hizo por la bondad de su corazón ni nada por el estilo. Además, él lo decía abiertamente. Él lo decía porque quería que sus empleados, uno, consumieran más y dos, que todos los empleados de alto nivel, que ahora decimos trabajadores de la industria del motor como si fueran un obrero del albañil o algo por el estilo, y en realidad era un trabajo, era y es un trabajo muy técnico, y sobre todo Ujú. en el tiempo de Ford era un trabajo muy, muy especializado. Entonces era una manera de llevarse a los trabajadores más especializados, porque tú Ajá. estás pagando más, en el caso de Ford estás pagando lo mismo, pero por menos tiempo de trabajo, Ujú. y poner presión sobre la competencia que no tiene tu nivel y, ni tu escala, que es lo que le permitía a Ford ahorrarse mucho dinero. Ajá. Y fíjate que este cambio de mentalidad de la gente de no me vale la pena ir a trabajar por un sueldo mínimo o menos del mínimo o yo que sé, $9 la hora, que eso es poquísimo en Estados Unidos. No solamente está pasando en Estados Unidos y en Europa y en México a raíz de la crisis del coronavirus, sino que también está pasando en un país que es sociológicamente hipercompetitivo laboralmente, que es China. Según he estado leyendo, existe un movimiento equivalente a The Great Resignation, que Sí, es de lo que hablan aquí en Estados sé Unidos, cuál que dices. se llama Tangping y que es lie flat, o sea, quedarse tirado, quedarse tumbado. En plan, yo en vez de ir a trabajar el 996, Sí. que es el estándar de muchos empleos en China, que es trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana, dicen, pues igual me vuelvo a mi ciudad natal o igual me voy a pasar el día al banco del parque y me tumbo allí y me leo un libro. Porque llega al punto en el que no vale la pena trabajar Sí, sí, tanto. sí. Eso No vale. en China es súper interesante porque incluso a esta gente se le ataca desde un punto de vista antipatriótico. Es decir, Así. tú no estás contribuyendo. Igual que en Estados Unidos. Sí, sí, es verdad. Sí, es verdad. Es verdad, no. Es muy curioso Como que que están esa haciendo daño similitud. al país Sí, sí, por sí, sí. por no someterse a un estándar de trabajo que es Sí. inhumano. Aunque en Estados Unidos es más por el trabajo concreto como tal, si no merece la pena no lo hago, mientras que en China creo que hay también un factor de que la gente tiene muy interiorizado o se le ha hecho como más evidente la importancia de que para triunfar necesitas más bien los contactos que otra cosa, que eso también pasa en Estados Unidos, pero a otro nivel. Eh, entonces en China hay también ese factor de descontento y no sé si será por eso, no creo que el movimiento en China sea tan grande como para haber desatado una respuesta, pero la verdad es que una parte importante de las políticas chinas en los últimos años ha sido un giro de actitud a darle más caña a la gente rica y a las grandes empresas, y todo el nuevo plan quinquenal de China tiene mucho que ver con volver a una época de ser más igualitarios, ¿no? De redistribuir el crecimiento. Y ha habido varios Órale. mil millonarios a los que les han dado bastante duro, y parece que esa va a ser la tónica habitual. Y yo creo que no sé si es una respuesta de consolidar poder de Xi Jinping o realmente porque ve que hay o que puede haber un potencial problema social. Igual son los dos, no Ujú, lo sé. Pero dentro del modelo chino hay que reconocer que en realidad es lo que tocaría hacer. O sea, no. ujú. Dentro del Hacer un ámbito poco de de eres un igualitarismo. país chino, pues sí, pues es lo que toca, no tiene mucho misterio. Sí, fíjate que lo que habías dicho de que los trabajadores chinos se estaban dando cuenta de cómo el éxito no dependía tanto de su trabajo, o de su esfuerzo, o de su talento, o de las horas que echara, y Ujú, horas y horas y años y décadas en un trabajo o en ujú, una carrera, sino de contactos, porque yo estaba leyendo en la BBC sobre este tema y decían que esto pasaba sobre todo con la gente que no era originalmente de las ciudades, porque se mudaban a los 18 de una ciudad del campo o ujú. de las provincias más perdidas de China, Sí. se mudaban a las grandes capitales como Beijing o Shanghai o Cantón, y
que ahí es donde se daban cuenta de que los que ya vivían allí les llevaban años de ventaja en todo, de que tenían muchísimos más contactos, Ujú. de que habían podido acceder a mejores academias de inglés, de que las cosas que ellos se habían esforzado muchísimo en hacer, que allí eran más bien un dado Sí, y sí. que todos esos contactos realmente sí que hacían la diferencia sobre ese triunfo. Entonces al final decías, ¿por qué estoy trabajando 12 por 6? Son 72 horas semanales. Eso es horrible. Eso es una tortura. Sí, pero además es que en China en concreto hay una diferencia. Este es un matiz, pero creo que es un matiz súper importante, que es China está distribuida en regiones, ¿no? Que tienen gobiernos autónomos, ¿no? Como podrían ser los estados en Estados Unidos o las comunidades autónomas en España o algo así por el estilo. Y aquí hay una cosa súper importante. Cuando tú eres de una de estas regiones, tu seguridad social y todo lo relacionado con ello está vinculado a tu región. Por lo que cuando tú te vas a otra región más próspera, directamente no tienes. Esto es muy chungo. ¿Cómo? Esto es muy chungo. Esto es muy chungo O sea, y si yo tengo paro en Xinjiang y me mudo a Beijing, no tengo allí el paro. no sé si en el paro, porque no sé cómo va el paro en China, pero por ejemplo, con tema de sanidad y cosas por el estilo, sí, pasa eso. Ah, Y prestaciones y otras prestaciones sociales, sí pasa eso, están vinculadas. oh, wow. Entonces es una Ok. diferencia. Por eso muchas veces cuando va gente de zonas más pobres a gente de zonas más ricas, terminan prácticamente a unos niveles que en comparación podrían acercarse a cómo tratarían, pues yo qué sé, cómo trata Occidente cuando hace fábricas en países subdesarrollados, que los pone en condiciones pues prácticamente de pseudoesclavitud, ¿no? Oh, o sea que lo que ocurre en China es el equivalente a una migración interna. Sí, 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 sí. Pero la, a O la, sea, tienen es, una, tienen una ciudadanía, pero de segunda o tercera efectivamente, categoría en efectivamente. términos de derechos, incluyendo derechos laborales, Sí, posiblemente. O sea, a la hora de negociar tu salario, evidentemente si tienes una ciudadanía reducida, no puedes negociarlo igual de la misma manera que alguien que tiene claro. todas las de la ley. Y eso es parte de por qué se capitaliza el trabajo migrante y se mantiene de una forma irregular o, Sí, o sí, mal sí, sí. dicho ilegal. Es un fenómeno complejo que tiene más matices y que probablemente me estoy dejando muchas cosas fuera, pero es una cosa que cuando yo la vi me sorprendió muchísimo. Makes you think. Entonces, según tú, ¿es que la gente realmente no quiere trabajar No creo que la o gente no? no quiera trabajar. Yo creo que la gente sí que quiere trabajar. Lo que pasa es que la gente se da cuenta de que unas condiciones dignas, mínimas, no es muy raro pedirlas y que muchas veces hay capacidad de darlas. Simplemente que, sobre todo en Estados Unidos, mucha gente creo que estaba siguiendo una narrativa que no necesariamente tiene por qué ser cierta. Porque si esa narrativa fuera cierta, eso no se estaría dando solamente en Estados Unidos. Eso se estaría dando también en Europa, por ejemplo, o como mínimo en algunos países de Europa, y no se está dando. ¿Y en Europa se está dando? No, no, no. En Europa sí que es verdad que hay unos niveles mayores de paro a los que serían deseables, pero porque también es verdad que Europa ha ido más lento en la recuperación económica que Estados Unidos. Luego sí que estamos un poco por detrás en ese aspecto, pero la gente no está abandonando sus puestos de trabajo por eso, ni muchísimo menos. Ujú. Pues nada, que se ponga las pilas Estados Unidos y que aprenda a tratar a la gente bien. Ay, yo es que en realidad estoy harta es que vivo en un lugar lleno de estadounidenses. Sí, Me ya me tienen frita. imagino, ya me Me imagino. tienen frita, lo siento. No, Si a sabéis ver, español, es otra cosa. yo en España, yo soy de un pueblo del sur, de un pueblo turístico, que se llama Almuñécar, y ahí literalmente hay colonias de alemanes, de ingleses, de tal, gente que a lo mejor lleva ahí viviendo 15 años y todavía no sabe español. Entonces estoy muy acostumbrada a ese tipo de guiris. O sea que seguro que en tu zona es mucho más exagerado porque tu zona es como de las más turísticas que se me ocurren, pero que un Sí, feeling así ligero lo llevo.
Sí, no, es la región que ha tenido más viajes de estadounidenses del mundo en el año pasado. Cancún y toda la Riviera Maya juntas. Dios. Em, en fin, para nuestras audiencias que no son españolas, guiri es una Ay, versión española de decir gringo, sí. pero aplica a cualquier persona que sea más rubia que un español. O sea, de Alemania para arriba aproximadamente. Incluyendo Estados Unidos, Australia, países de gente blanca muy güera, Rusia, ¿cómo se dice? Rubia, todo eso. Y no explico el origen porque es que no procede, pero lo conozco. Anyway, muchas gracias Guillermo Fajardo por acompañarme en este fragmento extra. Creo que ya después de 2 horas y media de grabación te voy a liberar y, Yo y ya vas a encantado, poder sí. Buena suerte a ti. hablar de otras cosas que no sean economía y econometría y sociología del comportamiento humano en pánicos inflacionarios. Muchas gracias por participar. Nada, gracias a ti, Celeste. Ok, voy a dejar de grabar. Vale. A ver.